Efesios capítulo 3, el verso al 1 al verso 13 es la porción que nos toca en esta tarde. Dice así la palabra del Señor: Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios, que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me ha sido concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me ha concedido esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a luz es la dispensación del misterio que por siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Oremos, hermanos. Señor y Dios, te damos toda la gloria y todo el honor en esta tarde. Hemos alabado tu santo nombre, te hemos adorado, Señor. Y estamos aquí, Padre amado, no porque nos nace en nuestros corazones estar en este lugar. Viene de ti, viene de tu Espíritu, viene de parte tuya, el de que vengamos a este lugar a alabarte, a adorarte, a exaltarte, Señor. Padre, te ruego, Señor, que dispongas nuestros corazones para oír tu voz, para oír tu palabra, que dispongas todo nuestro ser y todos los sentidos estén atentos a tu voz. No importando, Señor, nuestro contexto, no importando el calor en el que estemos. Padre, tu palabra es verdad. Tu palabra es el pan, es el maná del cielo. Tu palabra es vida para nosotros. Ayúdanos a nosotros a abrir nuestro entendimiento y a entender tu palabra. Y ayúdame a mí, Señor, a transmitir fielmente, Señor, tu palabra, siendo fiel a tu texto, transmitiendo lo que tú tienes allí para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdame en mis debilidades, ayúdame, Señor, en mis flaquezas. Y sé tú glorificándote en medio de nosotros, oh Señor. A ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En tomar su lugar, hermanos. Antes de iniciar, quiero subirme un poquito a las mangas, porque yo estoy quemándome aquí. Como dijo Mark Dever en una de sus predicaciones, me estoy asando aquí. No voy a decir la otra palabra que dijo, pero me estoy asando. Así que para entrar, hermanos, en materia, en el tema que vamos a ver hoy, Efesios capítulo 3, del verso 1 en adelante, quisiera comenzar este tema con una pequeña introducción, llevándonos a reflexionar sobre nuestra actitud si tuviéramos nosotros que anunciar
la noticia más importante de la historia. Si tuviéramos que anunciar una de las noticias más grandes e importantes del mundo, tal vez podríamos ponernos en los zapatos de un científico. Imagínense aquel científico que lleva prácticamente gran parte de su vida trabajando, estudiando, analizando para poder encontrar el remedio contra el cáncer. Ese hombre que lleva décadas de estudio y de análisis para poder llegar a ese resultado que millones de personas están esperando. Ahora quisiera que pudiéramos utilizar un poco más nuestra imaginación. Imagínate estar frente a la Comisión Europea. No sé si algunos de ustedes han visto la Comisión Europea en Bélgica, donde están todos el Parlamento Europeo representado por cada presidente y sus representantes con sus traductores al lado, con sus periodistas, sus cámaras. Y estás en ese lugar donde el mundo está mirándote, donde todas las cámaras del mundo están dirigidas hacia ti, esperando ese anuncio que va a revolucionar el mundo de la medicina y que va a traer solución a millones y a millones de seres humanos. Quisiera que nos pongamos aún más en situación. Imagínate estar no solamente en ese contexto, sino ver a una centena o miles de periodistas al lado tuyo, con sus cámaras, tomándote foto, nombrándote por tu nombre y pidiéndote, peleándose para que ellos tengan la exclusividad de tus primeras palabras. Para que ellos sean los primeros en que puedan levantar la mano y tú puedas decirle tú, ¿cuál es tu pregunta? Muchas veces ustedes lo han podido ver en algunas películas de Hollywood, donde el presidente nombra a un periodista para hacer la pregunta. Imagínate ese contexto. Imagínate estar allí. Imagínate estar hasta el punto donde tus nervios comienzan a traicionarte, donde tus manos comienzan a humedecerse, donde tus piernas comienzan a temblar, donde tu boca se pone seca y donde hasta el discurso que ibas a anunciar te olvidaste. Tienes un blanco en tu memoria y tú dices, ¿y ahora qué va a suceder? Seguramente esto puede pasar. Seguramente esto puede pasar aquí en la historia de la humanidad y Dios quiera más adelante, Dios dé la sabiduría a un hombre para encontrar el remedio contra el cáncer. Ahora, hermanos, con esta introducción o con esta historia, lo que yo quiero transmitirles como idea no es el de que ustedes se pongan frente de la Comisión Europea dando una noticia importante. Obviamente que no, ninguno de nosotros estamos capacitados para esto. Pero sí que podamos nosotros, a la lectura del texto que acabamos de ver, ponernos en situación donde Pablo está diciendo claramente que hay un misterio que ha sido revelado a él y que él está ansioso de darlo a conocer. Un misterio que el mundo no conoce. Un misterio que el mundo hace más de 2000 años rechazó. En 1 Corintios, en el capítulo 2, en el verso 8, dice: ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Si ellos hubiesen entendido lo que dice aquí Pablo a los Corintios, la revelación gloriosa, el misterio glorioso de Cristo Jesús, ellos no hubiesen crucificado a Cristo. El más grande anuncio, el más grande misterio jamás revelado
Primeramente es que Cristo se encarnó y murió en una cruz por nosotros. Pero detrás de su muerte y su resurrección hay un misterio grande que nos concierne a cada uno de nosotros aquí que estamos sentados. Sobre todo a nosotros, porque volteo de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y no veo ningún judío en medio de nosotros. Veo a puros latinos de cada uno de nuestros países, pero no veo a ningún judío de la tribu de Benjamín o de la tribu de Leví, no. Veo a puros latinos, y eso es lo que vamos a ver hoy en esta tarde. Y el título de este sermón es El gran misterio revelado. El gran misterio revelado. Al leer este texto, hermanos, hay una particularidad muy importante que debemos tomar en cuenta antes de iniciar o entrar en materia dentro de este sermón. Seguramente muchos de ustedes tendrán la versión Reina Valera en sus Biblias, ¿no es cierto? Cuando ustedes leen este texto en la Reina Valera, ¿ustedes ven alguna separación en el texto? No hay ninguna. Se lee de corrido del primer versículo al versículo 13. Pero si ustedes abren sus Biblias, y aquellos que tienen una Biblia electrónica o aquellos que tienen la Biblia de las Américas, se van a dar cuenta que a partir del versículo 2 hay un paréntesis. A partir del versículo 2 hasta el versículo 13, al final del versículo 13, se cierra el paréntesis. Cuando nosotros estudiamos el texto, nos damos cuenta que aquí hay una particularidad. Y esto es lo que vamos a ver hoy en esta tarde, antes de entrar en materia. Y si se dan cuenta, hermanos, si ustedes leen el versículo 1 de Efesios, del capítulo 3, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si pasamos el paréntesis y vamos directamente al versículo 14, vemos que hay una conexión. Entonces dice: por vosotros, Cristo Jesús, los gentiles. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Si seguimos directamente del versículo 1 al versículo 14, hay una conexión. Se cierra el paréntesis en el primer versículo y Pablo rápidamente encadena con el versículo 14. Pero eso no lo podemos saber si no estudiamos el texto. En otras palabras, lo que yo quiero transmitir con esto, lo que acabamos de ver, hermanos, que es sumamente importante, es que lo que Pablo quiere transmitir en estos versículos, del versículo 2 al versículo 13, es enfatizar aún más sobre lo que él ya ha anunciado antes en el capítulo 2. Algo que ya él ha compartido. Pero va a entrar más en detalle, va a especificar aún más. Si nosotros rápidamente leemos el texto, podemos identificar una división del versículo 1 al versículo 7 y del versículo 8 al versículo 13. Pero cuando tomamos en cuenta el paréntesis del texto original, del verso 2 al verso 13, entonces cambia el contexto, cambia el mensaje. Y eso es lo que vamos a ver. He dividido este texto en 4 puntos y trataré de no ser muy largo. Les pediré paciencia y misericordia, mis hermanos, porque es sumamente largo la porción, pero sobre todo hay muchos detalles. Así que si se comienzan a sentir fatigados, si sienten que el calor les está ganando, párense, mójense la cara
pellizquense y sigan despiertos. Amén. Entramos entonces en materia. El primer punto es: la gracia salva a los gentiles. La gracia salva a los gentiles. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor a vosotros, entre paréntesis, abre, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios. En otras palabras, aquí la palabra dispensación se traduce como la mayordomía o la economía, no como algunos lo interpretan como la dispensación, como el tiempo de la gracia y el tiempo de la ley. Y se apoyan en este versículo o se apoyan en esta palabra exactamente para sacar de ella un contexto que no va para nada. En sí, entonces, la palabra y dispensación está hablando de la mayordomía, de cómo llevar a cabo, cómo se está administrando. Amén. Si en verdad habéis entonces oído de la mayordomía de la gracia de Dios que me fue dada por vosotros, que por revelación fue dada a conocer el misterio, tal como dice: antes os escribí brevemente. Ese antes os escribí brevemente hace referencia a lo que hemos visto las semanas pasadas en el capítulo 2. En vista de lo cual, leyendo, entonces, en otras palabras, si ustedes leen, hermanos, lo que yo dije en el capítulo 2, ustedes van a poder, dice, comprender y discernir el misterio de Cristo. ¿Entienden eso? El versículo 5 dice: y en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Wow. Si analizamos entonces, hermanos, este texto, nos estamos dando cuenta que Pablo abre este paréntesis para nuevamente enfatizar lo que él ya compartió, lo que él ya habló en el capítulo 2. Pero nos da más detalles y nos dice, tal como he escrito brevemente antes, que ustedes puedan leer, comprender y discernir el misterio de nuestro Señor. ¿Y cuál es ese misterio? Un misterio que había sido escondido, hermanos, en Dios y que ahora es revelado. ¿Cuál es ese famoso misterio, ese misterio tan grande? Es de que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Con esta nueva idea en nuestra mente, hermanos, podemos ver que entonces en el verso 1, Pablo se está presentando como la causa por la cual él está encarcelado. Es por anunciar el Evangelio a los gentiles. Anunciar el misterio que no solamente los judíos son salvos, sino que también los gentiles son salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. La razón por la cual Pablo comienza allí diciendo yo por causa, dice, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, dice por amor a vosotros. No dice punto, sino dice por amor a vosotros los gentiles. La causa por la cual Pablo se encuentra en prisión en estos momentos es por anunciar este misterio tan grande de que los gentiles también son salvos. Y tal vez para nosotros puede parecer no tan grave o no tan chocante. Pero hermanos, si nosotros nos ponemos en el contexto de Pablo, si nosotros viajaríamos en el tiempo de Pablo, en el siglo I después de Cristo, y veríamos allí a los judaizantes
peleando contra aquellos que se dicen ser los seguidores de Cristo. Aquellos que son fanáticos de la ley y que preservan la ley con todas sus fuerzas y con todo su orgullo. Estos hombres peleaban y defendían la ley y su comprensión de que el pueblo escogido era únicamente el pueblo judío. Para ellos no podía haber otra nación, para ellos no podía haber otro pueblo que podía ser salvo, solamente ellos. Es la razón por la cual comencé ahorita hace unos pocos minutos diciéndoles, veo en medio de nosotros que solamente somos latinos, no hay ningún judío en medio de nosotros. Pablo se encuentra en cárcel por causa de judaizantes que van en contra de ese mensaje que dice que también los gentiles son salvos por medio de la obra de Cristo Jesús. No solamente por los judaizantes, sino también por el imperio en el cual él se encontraba. Por hombres en el gobierno que están oprimiendo la iglesia y que están en desacuerdo con lo que se está anunciando. Escuchan el mensaje, escuchan las palabras de Pablo, escuchan el evangelio de Pablo y para ellos es incomprensible que podamos ser salvos por medio de un hombre que murió en una cruz y que resucitó de entre los muertos y que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero para ellos es inconcebible en sus mentes humanas y limitadas de decir, ¿cómo puede ser que yo sea salvo por medio de un hombre que murió en una cruz? La pregunta entonces que le hacíamos al texto era, ¿cómo podemos hacer o cómo podemos entender para ver por qué Pablo estaba en prisión? Y Efesios, en el capítulo 2, en el verso 19 en adelante, dice, así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Verso 21, en quien dice, todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este es el mensaje de Pablo anteriormente compartido. Esta es la razón por la cual Pablo está encarcelado. Eso es por eso que Pablo dice aquí en el versículo 3, tal como antes os escribí brevemente, en vista lo cual dice, leyendo ustedes, hermanos, leyendo, oh iglesia de Efesios, leyendo, oh iglesia bíblica Dios soberanos, van a poder comprender y discernir el misterio de Cristo. Si leemos y vamos al texto, vamos claramente a entender la razón por la cual Pablo está encarcelado y también descubrir el misterio tan grande de salvación que tenemos en Cristo Jesús. Su mensaje es entonces dirigido a los gentiles. Muestra claramente que somos salvos de la misma manera que los santos y somos parte de la familia de Dios. Ya no hay más razón, ya no hay más separación, ya no hay más excusa. Esta es la razón por la cual Pablo está encarcelado. Él está encarcelado por anunciar a los gentiles que ahora son parte de la familia de Dios, que ahora son parte de Cristo, completamente de Él, y que no hay ahora ninguna distinción. De los versos 2 al verso 6 nos damos cuenta de que la intención de Pablo es nuevamente insistir sobre lo que él ya anunció en Efesios en el capítulo 2.
pero también de mostrar nuevamente ese misterio de la gracia que es claramente extendida para nosotros los gentiles, para nosotros los latinos, para nosotros los europeos, para nosotros todos aquellos que no son judíos. Ahora la gracia, el gran misterio de la gracia os alcanza a cada uno de nosotros. Pudiéramos leer nuevamente Efesios en el capítulo 2, del verso 1 al verso 13, para refrescarnos nuestras mentes y volver a verlo, pero lo leerán ustedes en sus casas. Yo estoy seguro que lo van a leer mañana. Pero hay un punto clave. El punto clave de Efesios en el capítulo 2, en el verso 8, donde dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es un don de Dios. ¿A quién se está dirigiendo Pablo? A los gentiles. A los gentiles, y claramente nos está diciendo que somos salvos por la fe y no por nosotros mismos, no por nuestros actos, no porque nosotros seamos buenos, no porque haya algo de bueno en nosotros para poder ser salvos. Es un don de Dios. ¿Recuerdan la clase de la semana pasada sobre la gracia? Muchos de ustedes respondieron: la gracia es un don de Dios, es un regalo. ¿Se recuerdan? ¿Recuerdan esta pizarra aquí? Estábamos escribiendo. Yo me recordaba de la enseñanza del domingo pasado mientras escribía este sermón. Me acordaba de lo que simboliza realmente la gracia. Y a esa gracia, o la definición de esa palabra gracia, no simplemente podemos dejarla como un don de Dios. Podríamos agregar algo más. Podríamos decir claramente, hermanos, que ese misterio que no había sido revelado por Dios hasta el momento entre que Cristo Jesús murió y resucitó, ahora a nosotros se nos ha sido dado, o se nos ha revelado a nosotros, de que también podemos ser salvos por medio de Cristo, no siendo el pueblo escogido de Dios, sino que ahora somos injertados en ese árbol. Ahora somos parte de la familia de Dios, como dice aquí Efesios en el capítulo 2. Y eso es por fe, es un don de Dios, es gracia, es pura gracia. Esto nos lleva, hermanos, a nuestro segundo punto. Pablo, apóstol de los gentiles. Pablo, apóstol de los gentiles. Efesios 3, versos 7 y 8 nos dice: del cual fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios, que se me ha concedido según la eficacia de su poder. Verso 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me ha concedido esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo va a ser hecho ministro o apóstol de Dios para anunciar ese misterio de la gracia de Dios que ahora se revela para que nosotros podamos ser salvos. En este pasaje relevo 2 puntos, 2 cosas importantes. La primera, hermanos, es que Pablo es hecho apóstol de Cristo no porque él se puso, no porque él terminó una escuela teológica, no porque él era hijo de pastor, no porque él venía de un linaje de profetas. Pablo es puesto como ministro o como apóstol de Jesucristo por un llamado eficaz directamente de Dios Padre. ¡Wow! El llamado, cuando es recibido por un hombre, hermanos, nunca nos podemos rechazar a ese llamado.
es más fuerte que nosotros, nos cautiva completamente, nos desarma, nos absorbe completamente. Y eso es lo que pasa con Pablo. Pablo es escogido por Dios, llamado a anunciar ese misterio de la gracia de Dios para que los gentiles sean salvos. Pablo recibe entonces un llamado directo de nuestro Señor. Y antes de seguir, abro un pequeño paréntesis para que nosotros podamos recordar y analizar quién era Pablo. ¿Recuerdan? Nuestro hermano Carlos nos compartía en el primer sermón de Éfeso quién era Pablo. Pablo, hermanos, un hombre preparado, un hombre estudiado, un hombre que podría decir: yo soy judío de judíos, yo vengo directamente de la tribu de Benjamín, instruido en la ley y conocedor de la ley. Mi maestro fue el mejor de los maestros en aquel momento. Soy un celoso de la ley. Soy un hombre que tengo bastante conocimiento. Y no solamente eso, soy un hombre que tengo la ciudadanía romana. Y aparte hablo varias lenguas. Wow. Si agarramos el currículum de Pablo, decíamos: wow, este hombre está más que calificado. Tiene todas las calificaciones para poder servir. Pero lo que a mí me sorprende en este texto, hermanos, es de que este hombre, con todas sus calificaciones, siendo judío de judíos, Dios mismo lo llame para ser el apóstol de los gentiles. Por lógica, debería él ser apóstol de los judíos. Si nosotros seguimos nuestra lógica humana y nuestros pensamientos humanos, decimos: él está preparado, está instruido, conoce la ley, conoce todo al respecto, es un hombre que viene desde la tribu de Benjamín, está más que preparado, él es el indicado, la persona adecuada para ser el apóstol de los judíos. Eso fuera en nuestra lógica, en nuestra hoja de matemáticas, pudiéramos 1 más 1, 2. El resultado es este: Pablo, tú tienes que ser el apóstol de los judíos, tú cumples con todos los requisitos. Pero aquí el texto nos dice claramente que Dios escoge a Pablo, el judío de los judíos, el hombre más preparado del Nuevo Testamento, el hombre que tenía más conocimiento de todos, es enviado a los gentiles. ¡Wow! Dios escoge entonces a Pablo como apóstol de los gentiles. La pregunta que nos podemos hacer: Señor, ¿por qué enviaste a Pablo ser el apóstol de los gentiles? Y yo les digo, hermanos, la respuesta es: yo no sé. Solo Dios lo sabe. Solo Dios en su corazón decidió escoger a Pablo para enviarlo como apóstol de los gentiles. La segunda cosa que vemos en este pasaje es: Pablo dice: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, se me ha concedido esta gracia de anunciar a los gentiles las riquezas de Cristo. Al leer este texto, hermanos, podemos nosotros pensar y decir: qué humilde Pablo. ¿Cómo se describe de esta manera? Diciendo que él es el más pequeño de todos los santos. Y la pregunta es, hermanos, si nosotros tuviéramos el currículum de Pablo, si nosotros tuviéramos toda la historia de Pablo, estoy seguro que ninguno de nosotros, y me incluyo, diríamos tal frase como la que acaba de decir Pablo: yo soy el más pequeño. De todos ustedes, yo soy el más pequeño. Un hombre lleno de conocimiento, estudiado, preparado. Un hombre que habla varias lenguas y que tiene un currículum bastante amplio y grande.
viene ahora a decir, yo he sido escogido por pura gracia de Dios, pero también me considero el más pequeño de todos los santos. Y se me ha concedido esta gracia, se me ha concedido este favor de anunciar a los gentiles las riquezas en Cristo Jesús. ¿Qué pasó, Pablo, para que tú tengas ese discurso? ¿Qué pasó en tu vida para que tú, Pablo, ahora te identifiques como el más pequeño de todos los santos? ¡Wow! Hermanos, estudiando esto y escribiendo este mensaje, me recordé del primer sermón que compartí con ustedes hace más de 4 años. Compartí sobre el impacto del Evangelio en la vida de una persona. Tal vez algunos de ustedes recordarán de ese ejemplo de Paul Washer, que dice que cuando tú te encuentras con Cristo, es como que tú estás parado en una carretera y frente de ti viene un camión. Esos camiones que llevan toneladas y toneladas de cosas adentro. Y viene a toda velocidad, sin ningún freno. Sin la posibilidad de esquivarte ni a izquierda ni a derecha, ese camión viene y te va a afrentar. ¿Qué sucede? Si ese camión viene y se golpea contra ti, no quedará absolutamente nada. Pedacitos de ti serán esparcidos por todo lado en la autopista. Con esto quiero recordarles lo que compartí hace más de 4 años, pero al mismo tiempo refrescarles con esto el impacto de la gracia que Pablo ha recibido. El impacto de la gracia que él recibió cuando él estaba en camino a Damasco, cuando él iba a matar a los cristianos, él se encuentra con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Un resplandor del cielo viene a caer a sus pies y este hombre que estaba con todo su orgullo, con toda su gloria y con todo su derecho de ir a matar a los cristianos, porque tenía las órdenes escritas para poder hacer eso, se encuentra con el Creador del universo y cae de rodillas delante de él y le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando el impacto de la gracia de Dios nos alcanza, caemos de igual manera como Pablo, de rodillas delante de nuestro Dios. No hay otra solución. Cuando vemos frente al espejo de la gracia y de la gloria de Dios el resplandor de nuestras vidas pecaminosas, sucias, inmundas delante de Él, entonces solamente podemos caer de rodillas delante de nuestro Señor y decir: Señor, soy pecador. Soy pecador. Ten misericordia. Ayer en una pequeña reunión compartíamos de los textos que hablan a nuestras vidas. Y yo les decía a los hermanos, si hay un texto que habla a mi vida, es el texto de Isaías capítulo 6. Me imagino y trato de visualizar ese momento de Isaías, donde Isaías en una visión ve a Dios. Ve a los ángeles del cielo cubriéndose sus rostros y sus pies y alabando al Dios santo, 3 veces santo, diciendo: Santo, santo, santo eres tú, santo, santo, santo eres tú. Desde las eternidades pasadas hasta eternidades futuras seguirán diciendo lo mismo. Y ahí se encuentra Isaías frente a esa visión. Isaías cae de rodillas diciendo: estoy muerto. Ay de mí, estoy muerto, porque he visto la gloria de Dios, porque he visto a ese Dios 3 veces santo. Hermanos, el impacto de la gracia de Dios fue de la misma manera que alcanzó la vida de Pablo.
para que Pablo pueda él decir de esa manera, soy el más pequeño de todos los santos, es porque la gracia que lo alcanzó en camino a Damasco golpeó en lo más profundo de su corazón. Golpeó totalmente su orgullo y todo lo que él era. Todos sus estudios, toda su carrera, toda su posición, todo su origen, todo lo que él podía representar como judío, cayó a los pies de Cristo. El hombre más preparado de la historia fue enviado como apóstol a los gentiles, pero también el hombre más golpeado por sus pecados del pasado y con el corazón más humilde viene a nosotros ahora a anunciarnos las inescrutables riquezas que tenemos en Cristo Jesús. ¡Wow! Eso debe alegrar nuestro corazón. Ese debe mostrarnos a nosotros, hermanos, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Donde nuestros pecados son más grandes que hasta los mismos hombres nos ponen de lado, la gracia de Dios nos alcanza y nos salva. Pablo, el perseguidor de la iglesia, aquel que mataba a los cristianos, ahora con total humildad y sencillez dice, yo, el más pequeño de todos los santos, se me ha concedido esta gracia, anunciar a los gentiles las riquezas en Cristo Jesús. ¡Wow! Después de una vida de pecado, ahora se transforma en un instrumento de gloria en las manos de nuestro Señor. ¿No es acaso lo que Dios ha hecho con muchos de nosotros? ¿No es acaso lo que el Señor ha hecho con tu vida y con la mía, mi hermano, mi hermana que estás aquí? ¿Cuántos han sido nuestros pecados? ¿Cuán horrible ha sido nuestro pasado? ¿Cuán marcada está nuestra vida de todo lo que nosotros hemos podido hacer? De todas las cosas que han salido de nuestra boca, de todos los pensamientos que hemos tenido, de todas las cosas que hemos hecho con nuestras manos y con nuestros pies. Aquí podemos aplicar a nuestras vidas, hermanos, que así como el Señor alcanzó a Pablo con su gracia irresistible, también nos alcanzó a nosotros, también lo transformó a él y hizo de él un ministro, un apóstol de Jesucristo, enviado para que nosotros escuchemos y conozcamos a Cristo Jesús. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? El misterio de la gracia ya ha sido revelado y lo conoces. Esa gracia te ha tocado y te ha alcanzado y te ha renovado, te ha restaurado, te ha perdonado, te ha dado una vida nueva. Respondamos, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con esa gracia? Con ese misterio que Dios ha revelado a mi vida. Que es solamente por gracia que soy salvo y que otros pueden ser salvos. Hermanos, nosotros debemos ser embajadores de Cristo donde caminemos, donde estemos. Un embajador es el representante de una nación. Y nosotros como embajadores debemos en todo lugar, en todo momento, ser esos representantes de Cristo en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Esto nos lleva a nuestro tercer punto. Pablo anuncia las riquezas de Cristo a los gentiles. Efesios 3. Del verso 8 al 9 dice, y a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me ha dado a conocer esta gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo
Y el versículo 9 dice, y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios. Entiendan bien esto, en Dios, creador de todas las cosas. Creador de todas las cosas. Como vimos en nuestra introducción, cuando tenemos una gran noticia que anunciar, aquella información se vuelve importante a los ojos del mundo. Aquella información atrae la atención de todas las personas en nuestro entorno. Aquí la información que Pablo quiere compartir es sumamente importante, es crucial. Es importante y aún más que importante para nosotros porque nos concierne directamente. Pablo quiere dar a conocer el misterio que por los siglos ha sido oculto en Dios, creador de todas las cosas. ¿De qué? De anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas que hay en Cristo Jesús. De igual manera, nosotros podemos, hermanos, identificarnos con ese impacto de la gracia que tocó la vida de Pablo. Humilló por completo el corazón de Pablo, transformando su vida, haciéndolo un mensajero, un portavoz de las riquezas que podemos nosotros encontrar en Cristo. ¿Cómo podemos explicar brevemente cuáles son las inescrutables riquezas en Cristo? De lo que Pablo aquí está hablando. Si tuviéramos que traducir, hermanos, esta frase de una manera sencilla, Pablo quiere dar a conocer todo acerca de la persona de Cristo. Pablo quiere dar a conocer todo acerca de la persona de Cristo. Se trata de descubrir lo que está escondido en la persona de Cristo. Se trata de meternos en las profundidades del infinito mar del conocimiento del único Dios verdadero, Cristo Jesús. Se trata, hermanos, de que nosotros podamos entrar para nosotros ver lo que está escondido en Cristo para cada uno de nosotros. ¿Recuerdan lo que vimos semanas atrás en el sermón que compartí con ustedes en Efesios, en el capítulo 1, verso 17? Dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, y el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. De Él, y ese de Él se refiere a Cristo. Se refiere que es en Cristo que nosotros vamos a obtener mejor sabiduría y mejor revelación, porque es en Él que está escondido el misterio. Es en Cristo que nosotros vamos a ver al Padre, ya que la palabra de Dios nos dice claramente que el que ha visto a Cristo ha visto al Padre. El versículo 9 nos dice, y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Nuevamente, hermanos, la palabra dispensación no está hablando de un tiempo, como ciertos hermanos creen que es así. Está hablando de la mayordomía y de la administración. Cuando dice, y a sacar a luz, ¿cuál es la mayordomía del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas? Cuando leemos el Antiguo Testamento,
vemos que Dios escoge a un pueblo escogido. Vemos que hace todo para traerlo a Él a lo largo de la historia. Vemos a un pueblo rebelde a lo largo de la historia de su caminar. Por más que Dios se revela a ellos y ellos ven la gloria de Dios caminando con ellos, ellos nunca entendieron el propósito que Dios tenía con ellos. Fueron rebeldes en sus corazones, se alejaron del Señor. Pero sí tenemos esos pinceles a lo largo del Antiguo Testamento, donde vemos que Dios quiere reconciliar al pueblo judío con el pueblo gentil y hacer una sola y misma nación. Cuando vemos los textos de Isaías, cuando vemos, hermanos, los textos del inicio del Nuevo Testamento, de la historia de Jesús, cuando Jesús se dedica al pueblo judío, pero hay muchas ocasiones donde Él alcanza a aquellos que no son judíos, a una samaritana, alcanza a un romano, alcanza a personas que no son de su pueblo, y los escucha y los sana y obra en ellos. Son pequeñas demostraciones de la unión que Dios quiere hacer entre el pueblo judío y nosotros. Para terminar este tercer punto, hermanos, las riquezas de Cristo que nos son anunciadas, hermanos, las podemos descubrir en su palabra, en la persona completa de Cristo. El propósito es, hermanos, que seamos un solo pueblo. Y eso nos lleva, para terminar y no ser más largo, a mi último punto, punto número 4. Se nos da a conocer por medio de la iglesia. Se nos da a conocer por medio de la iglesia. Efesios 3, del verso 10 al verso 13, dice claramente allí: a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, dice que, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en las regiones celestes, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Acabamos de leer el texto de Efesios anteriormente en el capítulo 1, verso 17, que nos da sabiduría y revelación de Él. Pero aquí el texto en el capítulo 3, en el verso 10, nos dice que Él da a conocer esa sabiduría por medio de la iglesia, por medio de nosotros, por medio de su pueblo. El instrumento que Dios utiliza para revelarse, para mostrarse, para que los hombres salgan de tinieblas a luz, es por medio de la iglesia. Obviamente que a través de la predicación de la palabra, que es la que produce la regeneración en nuestros corazones, pero el instrumento que Dios está utilizando para que nosotros podamos tener más conocimiento de Él es a través de la iglesia. Su infinita sabiduría Él nos las da a conocer por medio de su iglesia. Él nos las da a conocer, hermanos, por los medios que nosotros busquemos y que nos parezcan buenos. Si tal vez tú te dices, ¿por qué no avanzo en mi vida cristiana? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué no entiendo más cosas? ¿Por qué estoy limitado en estas cosas? La respuesta está aquí. La sabiduría del conocimiento de Dios
la encontraremos en la iglesia. No la encontrarás en tu casa. No la encontrarás tranquilamente trabajando todos los días de tu vida. No la encontrarás, hermano o mi hermana, te doy esta mala noticia, trabajando como un burrito, pensando que allí encontrarás sabiduría. No encontrarás sabiduría en tu manera de pensar o escuchando sermones o en internet o leyendo la Biblia de vez en cuando. Aquí el texto es claro. Encontraremos más conocimiento de la infinita sabiduría de Dios en la iglesia. Entonces, ¿por qué buscamos a nuestro Señor? ¿O por qué buscamos la sabiduría de nuestro Dios fuera de la iglesia? Hermanos, si queremos conocer más de nuestro Señor, es en la iglesia que lo vamos a encontrar. No importa lo que esté pasando, hermanos, sigamos concentrados. El medio que Dios utiliza para darse a conocer, para revelar su sabiduría, su gloria, para revelar quién es Él, es por medio de la iglesia. Si queremos conocer cuál es el gran misterio que está revelado en Cristo Jesús y escondido en el conocimiento de Él, debemos entonces nosotros, hermanos, venir a la iglesia, venir a los pies de Cristo, ser tocados por esa gracia irresistible para nosotros poder alcanzar más conocimiento de nuestro Señor. La otra parte del texto dice, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Este texto se refiere a nosotros, pero también abro aquí un paréntesis para compartir y para aquellos que se dan cuenta que no han dado su vida al Señor. Para aquellos tal vez que van a escuchar este sermón y que se dicen, sí, yo he escuchado muchas veces, yo he ido muchas veces a la iglesia, pero de verdad no he entendido la palabra del Señor, no he entendido lo que Él quiere para mí. La palabra de Dios dice aquí claramente que tú puedes venir en total libertad, que el acceso al Padre está libre y que tú puedes venir con total confianza en fe, que Él está dispuesto a escucharte, que Él está dispuesto a perdonar tus pecados, que Él está dispuesto a cambiar tu vida, a transformar tu vida. Él está dispuesto a revelarse a ti, a mostrarte el misterio escondido que está en Cristo Jesús. Podemos venir en total confianza. Podemos venir delante de Él. Él no nos espera como un padre con un látigo para castigarnos. Él nos espera como el padre de la parábola del hijo pródigo. Él está mirando por la ventana. Él está en la expectativa de cuándo volverá su hijo. Y cuando lo ve, sale corriendo al alcance. Sale corriendo a tomarte en sus brazos para que tú seas salvo. De la misma manera como esas palabras que el padre del hijo pródigo dijo, mi hijo aquí estaba muerto, pero ahora vive, ahora ha resucitado. Cámbienle sus vestiduras, pónganle unas vestiduras limpias, nuevas, pónganle un anillo en su mano, representación de que era parte de esa familia. Ahora era parte del reino. De la misma manera, Él nos está esperando. De la misma manera, hermanos, nosotros, los gentiles, ahora podemos venir confiadamente, en total libertad y acceso de confianza delante de nuestro Señor por medio de Cristo Jesús. Y decirle, Señor, gracias.
Gracias porque tu gracia me alcanzó, porque el misterio de tu gracia me alcanzó. Termino con esto, hermanos. Verso 13 dice: ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Estas palabras de Pablo son, hermanos, muchas veces incomprensibles. Son tan inspiradas. Pablo está diciendo: no se preocupen, no se angustien por mis tribulaciones, que son a causa de vosotros, que son a causa de ustedes, los gentiles, por la causa de ustedes, por yo tener que anunciarles el misterio de la gracia de Dios. Es por esa causa que yo estoy en esta tribulación. Pero no desmayen, no se preocupen, sigan adelante, miren a Cristo, no importa lo que yo esté pasando, porque lo que yo estoy pasando es vuestra gloria. ¡Wow! Increíble las palabras de Pablo. ¿Cómo nosotros podríamos expresarnos de esta manera? Y yo me imaginaba, y termino con esto, hermanos, estar en el momento más terrible que podamos vivir en nuestra vida. Imagínate que Francia se vuelva un país de guerra y de tribulación, y donde hasta las iglesias son perseguidas por predicar el evangelio. Y que nosotros ya no pudiéramos reunirnos, ni predicar, ni vernos, ni cantar juntos, ni predicar la palabra como lo estamos haciendo libremente. Y tal vez muchos de nosotros estaremos en la cárcel porque decidimos ser valientes y obedecer a la palabra de Dios antes que a los hombres. Y ustedes reciben un mensaje de texto, ya no una carta, reciben un WhatsApp en el grupo de la iglesia diciendo: hermanos, no se preocupen, yo estoy en la cárcel, pero yo estoy cantando, Señor mi Dios, al contemplar los cielos y ver el firmamento, y estamos alabando y adorando a Dios. Pero ustedes sigan adelante, sigan buscando de Dios, sigan orando, sigan aferrándose a ese Cristo, síganse aferrando a esa gracia irresistible, sigan viviendo para Él con todas sus fuerzas y con todas sus ganas y con todo su corazón. Imagínense ese contexto. Imagínense que no pudieran ustedes abrir este libro en sus casas. Este libro que de paso seguramente en muchas de sus casas estará lleno de polvo, pero les digo esto para que ustedes puedan reaccionar y puedan ustedes activar su mente y su corazón y decir: es verdad. ¿Qué sería de mi vida si ya no pudiera nosotros venir aquí a la iglesia? ¿Seguirías buscando de Dios, mi hermano? ¿Qué sería de nuestras vidas si no hubiera más culto, si no hubiera más estudio, si no hubiera más confraternidad, si no pudieras más escuchar el sermón cada domingo, si no pudieras venir cada viernes a orarle al Señor? ¿Serías todavía cristiano? ¿Seguirías buscando de Dios? La pregunta es esa. ¿O te acomodarías rápidamente al contexto que está en tu vida? ¿Te voltearías automáticamente y decir: bueno, aquí pues los viernes me voy de rumba y el sábado llego borracho y el domingo duermo hasta todo el día y toda la tarde, y seguirá tu vida así todos los días y te olvidas de lo que Dios ha hecho por ti? Hermanos, termino con lo que dije al inicio. Cuando el impacto de la gracia de Dios te toca de la misma manera como Pablo fue tocado, entonces se transforma en un corazón apasionado. Se transforma en un mensaje que no lo puedes callar. Se transforma en un anuncio que es más importante que todos los anuncios que se pueden dar en la historia de la humanidad. Mismo si tú descubres el remedio para sanar las enfermedades y las grandes enfermedades de este mundo, de la misma manera, igual aún mayor, hermanos, la gloria de Dios es tan grande, el mensaje de gracia es tan grande que nosotros
nosotros no nos podemos callar. Que Dios sea bendito. Que el Señor sea exaltado. Amén. Señor y Dios, gracias por tu palabra. El misterio fue revelado de que somos salvos por la obra perfecta de Cristo, por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero Señor, que esa gracia no se limitó a un solo pueblo, sino también que nos alcanzó a nosotros, aquellos que no teníamos Dios, aquellos que vivíamos lejos de ti, aquellos que estábamos destituidos de tu gloria para siempre. Señor, nos alcanzaste, nos perdonaste y nos has revelado que esa gracia es infinita. Alcanza al más grande de los pecadores. Alcanza al corazón más sucio. Tu gracia transforma a los corazones para siempre. Señor, mira a nuestros corazones. Mira cuán necesitados están de que nuevamente la llama de la gracia, Señor, vuelva a encenderse. Señor, ten misericordia. No nos dejes morir. No nos dejes, Señor, alejarnos de ti. No nos dejes, Señor, caer en nuestros pecados. No nos dejes caminar, Señor, fuera de tus caminos. No nos dejes, Señor, andar, Señor, por las sendas de maldad. Alcánzanos, transfórmanos, que podamos, Señor, nosotros, bendito Dios, presentar nuestras vidas como sacrificios vivos delante de ti, Señor. Como sacrificios vivos, Señor, entregados para ti. A ti la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.